Hace un año, el agua lo cambió todo. En cuestión de minutos, la vida se volvió barro, silencio y pérdidas, muchas pérdidas. Este barranco, que siempre fue parte del paisaje, se convirtió en una herida abierta. Hoy, las cicatrices siguen ahí, en las calles, en las casas y, sobre todo, en quienes lo perdieron todo. Se oían gritos. ¿Qué se oía? Pues gente llamando a gente. Y entonces mi hijo le dijo, ¿nos salvamos los dos o no nos salvamos? Por favor, ayuda, ayuda. ¿Muchos recuerdos? Muchos. Toda una vida. Para una. Y te la han arrancado de cuajo. Los tíos de mi yerno bajaron los dos a por el coche y se quedaron dentro del coche porque es que no podía salir. ¿Tuvieron miedo en algún momento? Hombre, claro que estaba miedo porque estábamos ahí y veíamos cómo los escalones subían. Cuando empezó a entrar el agua al patio, una vecina del segundo me dijo, ¿tú para arriba, para mi casa? Empezó a subir agua por la escalera, faltaban 3 escalones para llegar al primer piso. Hubo un momento que empezó a subir como si fuera una pecera el agua por encima del cristal y estábamos esperando que reventara ese cristal para poder salir. El cansancio, la tristeza y la ansiedad aún persisten en las localidades más afectadas el 29 de octubre de 2024. Los vecinos aseguran que cuando llueve se encierran o incluso huyen de sus casas. Esto es Historias de una Dana, un año después. Hace justo un año, la Dana arrasó la provincia de Valencia. En apenas unas horas cayó tanta agua en las zonas altas que algunas poblaciones vieron cómo llegaba hasta ellos en forma de riadas sin haber caído ni una sola gota. Las calles se convirtieron en ríos, los barrancos en torrentes imposibles. 229 personas perdieron la vida. 11.500 casas se ahogaron con el agua y 140.000 vehículos arrastrados. En algunas localidades el nivel del agua rozó los 3 metros de altura. Negocios, viviendas, recuerdos, todo desapareció bajo el mismo silencio. Un año después, las heridas siguen abiertas. Bueno, Rosa, vemos que esta parte sí está arreglada, pero de aquí para allá se ven toda la huella del agua en las paredes, como que esa parte no se pudo... No se puede aún arreglar porque hay mucha humedad. Entonces, aunque lo pintes, vuelve a saltar. ¿Cómo se vivió ese día aquí, Rosa? Pues ese día fatal, fatal, fatal. Hacía un poquito de aire, muy raro ese aire, y en cosa de 10 minutos o un cuarto de hora empezó a subir el agua, pero luego ya fue como un tsunami. ¿Sin llover? Ni gota, sin luz, sin agua, sin comida, nada. Hasta que al día siguiente empezaron a venir los voluntarios, que gracias a ellos pudimos comer. Esto no se olvida nunca. Cuando llueve, pues estás... que no, a ver, no creo yo que vuelva a pasar, pero estás con el miedo ese de decir, ¿qué hacemos? Porque no te creas que ha avanzado después de un año la cosa mucho. Y aquí... Pues, ¿quieres que vayamos un poco más para allá, que hay más marcas, ¿no? De que todavía no se ha podido arreglar la parte del portal? Aquí se lo toca. Está aún. Sí, todavía se descascarilla, está como húmedo. Luego las puertas... Igual todos esos bajos de... La puerta esta también la arrancó. Y encima tú tienes a tu madre. Encima de mi madre vive en el número 16 de esa calle y salió mi hijo de trabajar y dice, no, yo voy a ver cómo está la yaya. Pero nada más llegar a la planta baja empezó a subir el agua y le dijo, yaya, ponte ahí en la cama. La puso en la cama, reventó la puerta del patio, reventó las 2 puertas de su casa, los 2 patios, y mi hijo ya no sabía lo que hacer porque el agua ya le llegaba por aquí.
Mi madre tenía una pila de mármol que, gracias a Dios, en el patio, la cogió, la subió a la pila, la tiró por el primer piso y mi madre nada más que decía: sálvate tú, David, sálvate tú. Que me entra. Normal, tranquila. Y entonces mi hijo le dijo: ¿nos salvamos los dos o no nos salvamos? Y ya por el primer piso los subieron y ya yo no sabía si se habían muerto, si no, hasta la mañana siguiente. ¿Y cómo fueron esas horas de sin saber? No te digo que me emocionó, es que no sabíamos nada, ni podíamos comunicarnos con nadie. Tiene 89 años. Y muy mal, se vive muy mal y cada vez que se recuerda te entra como agobio. Pero bueno, estamos vivos, que aquí han muerto mucha gente. Ahí detrás, en la calle de detrás, muchísima gente. ¿Qué? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Rosa, Pepita, madre mía. Hace un año que pasasteis la peor noche de vuestras vidas. Y esto me salvó, porque si no es por él, yo no estaría aquí. Porque su casa se inundó por completo, ¿verdad? Todo. Yo tenía grabado versos, novelas, que me gusta escribir, y no me quedó ni una. Le escribí una libreta a mi marido cuando murió, de versos, también se lo llevó. Pero usted tuvo miedo por morir. Mucho. Mi nieto llamó a la puerta y digo: ¿qué pasa? Yo no lo había visto. Dice: trae sábanas o lo que sea, que viene agua. Pero claro, no era suficiente. Y cuando él vio que el agua iba para arriba, salimos al patio, que ya me llegaba aquí el agua. Por favor, ayuda. Y un vecino vino y entre los dos me subieron a una escalera y después al piso. Yo toda la noche llorando por si le había pasado algo. Bueno, Rosa, el interior de la casa de tu madre ya se ve que está reformado, que no está como quedó, puesto que quedó cubierta por completo. Sí. Y me hablabas antes de la cama. Mi hijo cogió a mi madre, la puso aquí en la cama, pero al ver que el agua ya empezaba a subir, salió por aquí. Esta puerta estaba reventada, esta de aquí, aquella estaba reventada, aquella también. Mi hijo la cogió, la puso aquí y de aquí, conforme pudo, que no sé conforme pudo, de dónde sacó la fuerza, la tiró hasta arriba. Y luego el vecino la cogió y ya subieron por la ventana. No, mi madre tiraba la toalla. Por mujer. Pero le dijo: aquí o los dos o ninguno. Según datos del Gobierno, hasta hace bien poco, tan solo 8.000 familias habían recibido ayudas de las 41.000 solicitudes presentadas. Esto se traduce, ojo, en que aún quedan 34.000 familias sin ayudas básicas. Hola, Ana. Hola. ¿Me enseñas tu casa? Sí, claro. Venga, paso. Lleva usted aquí toda una vida. Toda una vida.
Primero mis abuelos, después mis padres, después yo. Aquí nacieron mis 3 hijos, aquí murió mi hija. Toda la enfermedad aquí y claro. Muchos recuerdos. Muchos. Toda una vida. Para uno. Y te la han arrancado de cuajo. Exactamente. ¿Y ahora dónde está viviendo? Pues en casa otro hijo que también está arreglándose la habitación y estoy allí. Pero no. ¿Usted ansía esto? No su tengo casa, su barrio, su vida. Que pudiera estar yo en un rinconcito yo sola. ¿Dónde estaba usted, Ana, hace un año, esa tarde, esa noche? Aquí. Le llamo a mi nieta, Pabla, que mira que lo que pasa. Ya. En cuidado no salir a la calle, no os durmáis. O si pasa algo. Y nosotros ahí dentro en la habitación, mi hijo y yo, y 2 perritos ahí dentro. Encima que la cama era la que teníamos, era bastante altita. Yo hacía así, tocando el agua. ¿Os subisteis a la cama? Claro. ¿Para no mojaros? Sí, pero es que yo... ¿Y sentada podías tocar el agua? No, acostada, así. Sentada, yo hacía así. Javi, si el agua ya no está llegando. Javi, que el agua nos está llegando ya. Mamá, no te pongas nerviosa. Yo digo, pero llama a alguien. No teníamos teléfono, luz. El teléfono también no iba. Lo tenemos, pero no iba. ¿Quién va a venir aquí? Si no tenemos teléfono, yo digo, madre mía, aquí nos morimos, aquí nos morimos. Y no estamos muertos, pero estamos deshechos. Yo, la verdad, estoy deshecha. Le veo que lleva muletas. Sí. ¿Tuvo miedo en algún momento de tener que salir corriendo y no poder hacerlo? Sí, mi esposa bajó con mi nieto y dice, vamos a poner una... Cuando empezó toda una madera acá, que teníamos ahí, bueno, puso una madera. Cuando subimos arriba, la madera ya iba allá a la esquina. La madera que pusimos en la puerta, no había nada que lo sostuviera. Nada. La cama estaba antes. Bueno, no se veía la cama. La cama ya no se veía. Allá la tienen en la mitad ahí. Nada. ¿Han tenido que reformar alguna parte de la casa o han tenido pérdidas materiales? Todo, lo que estaba ahí abajo, todo. ¿No? Ahí. Hasta ahí llegó el agua. Hasta ahí llegó el agua. Todavía hay barro, ¿Se asomaba usted por la escalera para No, mirar? yo para nada. ¿Tardó mucho en poder salir a la calle? Yo 1 mes y medio. En mi casa. Hasta que no se fue el barro, que empezaron a sacar más el barro, porque era barro todo, esto era todo barro, ¿no? Acá en mi casa vinieron 15 personas y eran todos sacando barro, esa casa de ahí, esa otra. Los coches estaban de aquel lado parados, me acuerdo. Todos los coches pasando de la mitad, llegaban a la mitad de los cristales, todos, la mitad de los costados, todos. Todos esos coches marchaban todos. Y empezaban así, pi, la alarma, ¿no? Claro. Poco a poco hasta que se iban apagando y quedando bajo el agua todos. Y los coches, primero se llevó todos los contenedores de la basura, se los llevó y al momento ya los coches ya venían hasta por el barranco, venían los coches pitando y todo eso con las luces encendidas, porque era de noche. Los coches pasaban como papeles, se los llevaba el agua. Pues mi marido se salvó por segundos, porque el coche que iba detrás de él tuvo que saltar el chico y conforme saltó el coche, el agua se llevó el coche. Y mi marido pasó la noche en el puente, se salvó él y salvó el coche porque pasó la noche en el puente. Eso es esta avenida, desde mi balcón, un 5º piso. Me fui para casa. Es que eran 8 menos 10 o por ahí. Sin llover, Aquí no ni llovió nada. Aquí no llovieron todo el día. Claro, salimos al balcón y ya venía la acera de enfrente, palmo y medio de agua. Pero es que al no llover y en 10 minutos, mira la avenida que es, se puso a 2 metros, 10 minutos no más, 10 minutos, se puso a 2 metros, mi marido bajó a por el coche, que milagro está bien. También al garaje lo sacó y se fue allá a Mercadona y hasta las 4 de la mañana no pudieron venir. ¿Cuántas historias han escuchado ustedes de gente en los garajes atrapada? En los garajes no, que un conocido que por sacar el coche del garaje, fuimos a calle hacia allá y se encontró con todo lo que se ha quedado mucha murió. gente.
Llama y mucho la atención ver la cantidad de vehículos nuevos que hay por toda esta zona, pero es que hay que tener en cuenta que casi 120.000 vehículos quedaron muy dañados o destrozados. ¿Qué nos va a enseñar? Vamos a bajar al garaje y así os enseño un poco el estado en que se encuentran los ascensores. Ajá. Y bueno, muestro por ejemplo mi trastero, que es este de aquí, que como veis no hay tabique, porque aquí esto se anegó totalmente. Fuera en la plaza teníamos 3 metros de agua y aquí pues somos 164 vecinos, todo lleno de coches y los coches pues nadando, golpeando. Se habla de que se está reconstruyendo, pero vinieron... Nosotros los vecinos empezamos a trabajar aquí desde el minuto 1, con barro, con motobombas. Aquí vinieron subcontratas, estaban 3 días, hacían más daño que bien, dando golpes con las carretillas y tal. Y a los 3 días decían, esto ya no nos interesa, y se iban. Imaginaros aquí, 180 coches están en la calle, aparcando encima de las aceras, vados, nos multan. Esto es un sin vivir. Y a nivel de ascensor, pues mi mujer la operaron hace un año de una prótesis de rodilla, vivimos en el 5.º y bueno, pues baja... ¿Siguen sin funcionar los ascensores? Sí, mira, ahí están trabajando en el 3, el 4 que es el nuestro y el 5, pero vienen, están un día, están 2 días y luego se tiran 15 días sin venir. Entonces esto está empantanado a mitad. O sea, aquí no hay tablero, no hay nada montado. Han trabajado, pero la realidad es que vemos que va a pasar Navidad y no tenemos ascensor. Hay unos señores mayores que van con silla de ruedas y están medio confinados. Para bajar es un desastre. Perdí aquí 2 coches, todos los enseres, luego otro bajo que tengo también, una caravana, todo un desastre. Intentábamos sacar los coches, pero ya venía el agua desde fuera. Cuando venía el agua desde fuera era un tsunami. Entonces empezaban a darse un coche sobre el otro, se quedaban bloqueados, aquí empezó a crecer el agua. Los tíos de mi yerno bajaron los 2 a por el coche y se quedaron dentro del coche, porque es que no podía salir. Una vecina de mi patio con el chiquillo allí en la parte del ascensor estaba dentro, pero entonces ya el agua de la puerta de salida empujaba hacia adentro y no podía salir. Y empezó, bueno, pues que se ahogaba. Desde fuera los vecinos le indicaron hasta que, esto imagínate, a lo mejor tenía un palmo arriba. Y con el pie hizo fuerza sobre la palanca y la sacaron de milagro. ¿Y la planta 2 sí está arreglada o tampoco? No, la planta 2, si queréis que nos acerquemos, claro. Venga, vamos a ver. Aquello estará peor que esto. Mirad eso, por ejemplo, cómo está. No hay peligro de derrumbe, No, que va. Para nada. Gracias a Dios, pues ya han venido arquitectos y lo han visto. Esto parece una película de terror, Paco. Sí, esto tendría que se tenía que haber puesto en marcha pues hace ya mucho tiempo. ¡Qué horror! Mirad esto. Aquí es peor porque aún hay huele trasteros. Y claro, ese trastero no lo han vaciado. Te da mucha pena. Pero lo peor es que, bueno, pues hay dinero, lo tienen, pero... ¿Han llegado ayudas? Sí, a ver, ayudas han llegado. Y han llegado más de lo que se dice. Porque en un principio decían, es que la Cruz Roja, que no sé qué, no sé cuántos. La Cruz Roja se ha portado de maravilla. La gente que ha venido a ayudar ha sido bestial, encomiable. Gente pues, que ha venido de Barcelona, hasta incluso de Francia, de Galicia. Gente que venía con su coche, lo llenaba en el supermercado y lo traía aquí todo y lo repartían por su cuenta y riesgo. Las ayudas han llegado, lo que pasa que yo creo que no han estado bien administradas, pero eso es muy difícil. Pues aquí tenemos la prueba de que prácticamente todas las plantas bajas les ha llegado pasando eso, esas maderas. Esto era todo barro. Nos llegaba hasta aquí, donde tenemos la señal.
¿Teníais aquí vehículos en ese momento? Sí, yo tenía mi coche. En el momento en el que llega el agua, Mariano, ¿dónde estabas? ¿Os planteasteis bajar por el coche? ¿En algún momento pensasteis que podía correr peligro? Mira, nosotros estábamos en el comedor y por el ventanal vemos toda la Rambleta y venía el agua por aquí, esta calle, y venía poquito, ay, mira, ya viene agua. Pero es que enseguida vino todo lo que era el agua y te llegaba, en un momento llegó a 2,50. Pero vemos que habéis conseguido arreglar un poco el garaje, ¿no? Lo habéis pintado. Yo lo he pintado, lo he limpiado todo. En Paiporta, la localidad más castigada por la Dana, viven alrededor de 27.000 personas. Aquella tarde-noche la furia del barranco arrasó casas, garajes y vidas. Aquí se contabilizaron casi una cuarta parte de las muertes. 56 personas perdieron la vida en esta zona. Hoy, muchos siguen sin su casa, sin negocio, sin lo que un día llamaron hogar. Caballero, ¿vive usted aquí? Y el día de la Dana estábamos... Bueno, salimos al balcón sobre las 3 de la tarde y el barranco estaba vacío. Aquí no había llovido nada, ni nada, no llovía. Y no había agua. Y nos pusimos a comer y cuando salimos sobre las 5 de la tarde por ahí, ya el barranco ya venía casi lleno del todo. ¿Y eso es normal, que haya agua en el barranco o no? No, tanta no. Nunca ha venido lo que vino esta vez. Y había gente mirando ahí a la orilla de la pasarela, había gente. Y al momento ya entraba el agua a la calle y echaron a correr y se pasaron, pero al cuarto de hora por ahí, de pronto le digo a la mujer, la barandilla de la pasarela se mueve, sí que se movió que de pronto, boom, se llevó toda la pasarela entera. ¿Dónde estaba la pasarela? Ahí donde está la grúa esa que se ve ahora, ahí, ¿lo ve allá enfrente? Sí. Las ventanas aquellas, sí. Pues allá enfrente, aquello que se ve negro, hasta allí llegó el agua allí. ¿Tuvieron miedo en algún momento? Hombre, claro que estaba miedo porque estábamos ahí y veíamos cómo los escalones subían. La puerta esta no se rompió nada más que el cristal. Bueno. Entraba el agua y ahí estábamos ahí arriba de los escalones y se veía como subía el agua un escalón más. Esto era nada, un lago totalmente. El agua, nada, como un lago, igual un lago. Yo vivo aquí enfrente mismo del barranco. Y el agua, en el bajo de mi casa, el agua llegó a los 2,70. Reventó la puerta, 3 coches que había dentro y todo lo que había a la calle. Empezó a subir agua por la escalera, faltaban 3 escalones para llegar al primer piso. Entonces tú no sabías el fin cuál era, porque el agua todo era subir. Y empezamos a coger ordenadores, ropa y todo del primer piso al segundo piso. Al lado de mi casa es una vivienda, una planta baja. Vivía un matrimonio y los 2 murieron ahogados. No pudieron salir. ¿Les conocía? Hombre, claro, eran vecinos al lado mismo de mi casa. Me puse a llorar. En mi casa yo la tenía llena de barro. Estábamos en casa, la señora y yo, íbamos subiendo para arriba. Yo le decía a mi mujer, ahora enseguida nos vamos a la terraza. ¿Y ahí dentro que teníais? ¿Una sala? Y un casino, mesas de socio. Ahí almorzábamos todos los días, la partida del domingo, las cartas. Una sociedad. Gracias a Dios, a mí no me pasó nada. Cuando empezó a entrar el agua al patio, una vecina del segundo me dijo, tú para arriba, para mi casa. Tenía a mi nieto con los perros y eso, y aquella dice, no importa, tú coges tus animales y tus cosas y para arriba a mi casa. Mi familia, nadie. Una vecina que, Emilieta y Salva, sí, que es la casa cantonera ahí. Se ahogaron el matrimonio, nos queríamos mucho y sí, me afectó mucho eso, pero a mí gracias a Dios. Ver venir agua sin luz, cómo bajaban los coches, fatal. ¿Tuvo miedo? Pues sí que tuve miedo, porque estoy sola en casa y sin luz, mucho. El miedo que sintieron aquel día no lo olvidarán nunca, el mismo que sienten ahora por el futuro aún incierto. Con el pueblo lleno de barro y escombros, los avances aún no se aprecian. Le veía mirando el paisaje con mucha pena. Todavía queda mucha faena. Hay por ahí plantas bajas
que todavía están en el suelo. Y a ver si llega la ayuda, que a ver si llega, y Paiporta no se va a ver como estaba. Muy difícil, caballero. Es muy difícil, pero muy difícil. Mira, yo estaba en mi casa y cada 5 minutos, cada 10 minutos me asomaba a la ventana y veía por la parte de Requena, un relámpago con otro, se cruzaban. Uno para abajo y otro para arriba, se cruzaban. Pero aquí no cayó ni gota. Una cosa es decirlo, otra cosa es ver lo que pasaba por aquí. Si tú ves por aquí, ves que las calles no están arregladas, las aceras tampoco, pasos de peatones no hay pintado nada, el puente mira cómo está, o sea que no hay, en algunos sitios no hay luz, o sea, está todo deshecho todavía y ha pasado un año. Esto está dejado de la mano de Dios, por parte del gobierno. El que dice, si necesitan pidarlo, ¿el qué pedimos? Hasta el cuarto día no apareció nadie. Abandonados, no, el siguiente, al cuarto día. Que si al día siguiente aparece gente a ayudar aquí, que no apareció nadie, hubieran sacado todavía de las plantas bajas de las casas, había gente dentro que hubieran salvado más gente. El 20% de locales a pie de calle, como este, aún continúa cerrado. Eso se traduce en que 460 locales, tiendas, bares, no van a reabrir sus puertas nunca más. Hay otro 10% que aún está en obras y que lucha por reabrir. Y otro dato, 6 de cada 10 aún no ha recibido ninguna ayuda estatal. Nos llamó nuestro jefe de que cerrásemos porque ya había bastante agua, sí que es verdad que por aquí aún no había llegado. Entonces recogimos todo, metimos la terraza, todo como un cierre normal, echamos a la gente que no se querían ir, pero al final se tuvieron que ir, y sí que es verdad que una vez cerramos ya el agua nos llevaba un poco por las rodillas. Volvimos a los días y estaba todo hecho un desastre, todo caído, todo. Llegó el agua hasta arriba de la barra, entonces claro, todo lleno de barro. Todo lo que había de la barra hacia abajo. Claro, todo, todos los vasos, botellas, todo. Las neveras, todo volcado, lo de los helados, todo muy mal. Eso que es todo sofás y una zona más todo así. Nuevo. Todo, claro. Tuvieron que quitar el parquet porque había parquet, volverla a pintar, aquí también, todo. El agua llegaba por aquí. Todo. Entonces yo tengo, esta es la peluquería, que se comunica con el gabinete y nosotros lo perdemos todo, porque nosotros trabajamos con la piel y el pelo, entonces todo prácticamente, porque lo que no estaba, por ejemplo, tocado como eran los dientes, sí que del baúl y todo estaba todos los productos mal, entonces todo, menos lo que es, por ejemplo, el aire acondicionado, nada, fotos que están en alto, llegó hasta aquí, todo. Es que ha sido todo tan triste, porque ha sido todo, o sea, es que son muchos años, muchas cosas. Teníamos ya todo comprado para Navidad. O sea, no te preocupaba el dinero, te preocupaba sacar todo de aquí. Entonces sí que es verdad que las primeras ayudas nos la dio Mercadona. Ah, sí. Claro, lo primero. Luego es verdad que Caritas se ha preocupado mucho, la gente también de aquí del pueblo, lo que es el ayuntamiento y luego, sobre todo, muchos familiares. Y a ver, normalmente empiezas a trabajar con tu dinero. Antes era todo parquet. Aquí sí que no tengo nada, lo que son las paredes, aquí sí que se perdió todo. El láser, toda la aparatología se perdió. Todos hemos vuelto, pero no con lo que teníamos. Ahora las paredes aún salen humedades, para que veas. Pintado 2 veces ya, ¿vale? Y siguen saliendo. Siguen saliendo las humedades. 365 días son pocos para sanar, para olvidar lo que pasaron, para borrar de sus cabezas la pesadilla en la que estaban sumergidos. Se empezó el año, que ya abres el negocio otra vez, que en teoría es todo normal, es cuando empiezas a, pues yo que sé, a girar la esquina y no poder pasar por una calle, a cruzarte con vecinos, y ahora mismo te pones a hablar y enseguida se mueve por dentro todo, porque se sufrió mucho. Es que fue complicado porque a nosotros
Estábamos atendiendo en el negocio y nos avisó un cliente vecino que pasaba por la calle. Yo salí a apartar el coche, en 5 minutos volvía por mi mujer y el agua ya iba por la cintura. Como el comercio se abre hacia afuera, no podíamos abrir la puerta. Y al final conseguimos salir, nos ayudó una chica que se quedó en la puerta del negocio en una palmera que hay. Y entre los 3 empujones conseguimos abrir la puerta. Claro, ella cerró la puerta creyendo que subiría el agua un palmo. Pues y para evitar que entre más, ¿no? Con Quizá. cartones detrás de la puerta para evitar que entre más agua y ya está. Pero ya cuando llegué yo ya llegaba casi hasta el pomo de la cerradura. Pensábamos que no iba a ir a más, ya era demasiado, porque ya llegaba el agua por arriba de la cintura, ya más no va a subir. Pero claro, luego los coches pasan, el agua los arrastraba con una velocidad increíble, los contenedores. A nosotros nos protegió un contenedor de estos de Cáritas, de ropa, que son de hierro, iba flotando y nos protegió de que la corriente nos llevara en medio de la avenida. Si el agua nos mete en medio de la avenida, no hubiésemos aparecido en la albufera. Se oían gritos. ¿Qué se oía? Pues gente llamando a gente. Había gente que se quedó atrapada también en una planta baja dentro del bajo y el agua pasaba en lo que es el hueco de la persiana y se pudieron meter en el falso techo y por ahí aguantaron respirando toda la noche, pero claro, los familiares les llamaban y allí no contestaba nadie. Y luego cuando amanece pues ves que empezaron a saquearlo todo. Llegué como pude, pero cuando yo entraba en el estanco salían 2 con carros de la compra llenos de cartones de tabaco. ¿Y qué les dijo? Nada, ¿qué le vas a decir? Te cruzas con ellos, les pegas 4 gritos, los vecinos gritando desde las ventanas, pero la gente pasaba listo ya. Ya volvimos para casa, nosotros somos de Valencia, en casa. Pues eso, los hijos no. ¿Pudisteis comunicaros con vuestros hijos aquella noche? No. Antes de que cuando empezó a subir el agua, mi mujer sí que les mandó un WhatsApp con un vídeo de cómo iba el tema, pero hasta ahí. Se cortó la luz, las comunicaciones y todo. El camino fue duro, porque estaba todo coches, barro, saltando por encima. Y luego era un reguero de gente, pues como parecido a lo que se ve ahora en Gaza y todo esto, que va a la fila de que es igual. Todos. Barro mojado, claro, toda la noche, casi a remojo, toda la mañana. Horrible. Y a partir de ahí, todos fueron regalos. Donaciones, gente que se acercaba a casa a llevarnos comida. Ingresos no teníamos, no habíamos perdido la casa, pero perdimos los ingresos. Y nada, pues hemos comido gracias a Cáritas durante 4 o 5 meses, porque todo lo que recibíamos era para invertir, para intentar levantarlo. Bueno, Miguel, cuéntame, ¿cómo fue aquel 29 de octubre del 24? Pues un día, para no olvidarlo nunca por la situación en la que nos vimos. Y bueno, pues la verdad es que después de un año aún nos acordamos mucho de aquel día y no va a ser fácil tampoco pasarlo. ¿Cómo le afectó a tu negocio? Pues a mi negocio, nosotros estábamos en Catarroja y eran las 6:15 más o menos, y de repente empezó a entrar agua. En cuestión de minutos se nos llenó el local de agua. Este fue el momento cuando empezó a entrar. Nosotros bajamos la persiana, como podéis comprobar, no podíamos salir, nos quedamos encerrados dentro del local, solamente teníamos ese escaparate. Hubo un momento que empezó a subir como si fuera una pecera el agua por encima del cristal y estábamos esperando que reventara ese cristal para poder salir. Nada, de repente pues explotó ese cristal y nos vimos muy mal. Esto fue ya cuando nos pudimos colgar en la reja y esto fue como quedó mi tienda, como quedó totalmente destruida. Y bueno, al final 2 metros 24 de agua da para mucho y este es mi coche. Perdí mi casa, perdí mi negocio, perdí mis coches,
lo perdieron también mis familiares y amigos y ha sido pues eso, la reconstrucción ha sido muy dura, gracias a Dios nos han ayudado pues empresas privadas como por ejemplo Juan Roch, fue el primero que nos echó la mano y nos animó a poder reponer el negocio y luego hemos tenido pues pequeñas ayudas que gracias a esas ayudas también nos han motivado a poder reactivar otra vez nuestro negocio. El agua se fue, pero dejó una huella que no se borra. En cada ladrillo nuevo, en cada casa que vuelve a levantarse, hay una historia que el barro no pudo enterrar. Un año después, Valencia sigue reconstruyéndose, pero hay ausencias que ni el tiempo ni las obras podrán levantar. Por ellos, por los que ya no están, por los que siguen luchando.